Si ustedes tienen una Biblia, por favor, abre la 1 Timoteo capítulo 4. También el texto está en la pantalla. Pero 1 Timoteo capítulo 4. Al final del capítulo 3, Pablo dice, la iglesia del Dios vivo es la casa de Dios. Entonces, otra vez, como un resumen. La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Y recuerden, la iglesia debe levantar a Cristo y el Evangelio. Es nuestro deber. Ahora Pablo vuelve a advertir sobre los que quieren destruir la verdad, que quieren engañarnos. Leemos versículos 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Creo que algunas palabras claves para resumir este texto pueden ser discernimiento y sabiduría. Hay que permanecer fiel en la verdad, en el Evangelio. Y por eso siempre pensamos en y siempre proclamamos el Evangelio. El Evangelio es la verdad. Entonces, vamos a examinar este texto. El Espíritu dice claramente, el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, Dios dice claramente, es la palabra de Él. Y Pablo habla con la autoridad del apóstol. Bueno, hoy en día, algunos dicen que son apóstoles, pero no son. No hay apóstoles hoy en día. Claro, en un sentido, la palabra griega significa mensajero, representante o embajador. En este sentido, según esta definición, cada creyente se puede llamar a sí mismo apóstol, porque somos mensajeros, somos embajadores de Cristo. Sin embargo, por otro lado, apóstol de Jesucristo tiene otro significado. Y hay 3 requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Número 1, ellos eran llamados por Jesús como apóstol. Un ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. El primer requisito, llamar por Jesucristo. Número 2, ellos podían hacer los señales de los apóstoles. Un ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se reciben muchas señales y prodigios entre el pueblo.
por mano de los apóstoles. El tercer requisito, ellos habían visto a Cristo resucitado. Habían visto a Cristo resucitado. En Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, Pedro habló y dijo: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. También 1 Corintios 9, versículo 1, Pablo escribió: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Por lo tanto, al pensar en los tres requisitos para ser apóstol de Jesucristo, no es posible que haya apóstoles hoy en día. Si alguien se llama a sí mismo apóstol, estoy muy seguro de que esta persona es un maestro falso, porque hoy no hay apóstoles. El Espíritu dice claramente, yo iba a hacer una broma, pero no creo que es el tiempo para hacerlo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuándo son? Ahora, ya estamos en los últimos tiempos. Algunos dicen desde la vida de Cristo, otros dicen desde la ascensión de Cristo, otros dicen desde el día de Pentecostés. No importa en realidad, estamos en los últimos días. Y hemos estado en los últimos días, los últimos tiempos por 2000 años, más o menos. Un ejemplo, 1 Pedro 1, 20. Porque Él, hablando sobre Cristo, porque Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Claro, en el plan de Dios, todavía hay eventos para el futuro que Él va a cumplir. Pero estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, esta es la aplicación para nosotros. Necesitamos prestar la atención a este texto. Porque este texto no es solamente para los hermanos del futuro, pero es para nosotros hoy en día. Es importante prestar la atención a la advertencia de Pablo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. El asunto no es que es posible perder la salvación. El asunto es que estas personas nunca eran salvos. En este versículo, ¿qué es la fe? Pablo escribió: algunos se apartarán de la fe. ¿Qué es la fe? Yo creo que por el contexto, la fe es la verdad, la fe es el evangelio, la fe es una sana doctrina. Ellos se apartarán de la verdad, se apartarán del mensaje del evangelio. Y al pensar, qué triste. Ellos han escuchado la verdad del evangelio, o por lo menos ellos han tenido la oportunidad de escuchar la verdad. Sin embargo,
Ellos se apartarán de la fe. Muchos están en las iglesias, un lugar donde deberían recibir la verdad, donde deberían tener la oportunidad de escuchar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, ellos se apartarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo se apartarán de la fe? Pablo dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás, el diablo, quiere destruir la iglesia. Y él trabaja a través de personas que nos parece bien muchas veces, que parece que enseñan la verdad. Lamentablemente, a veces en algunas iglesias encontramos la obra de Satanás y sus demonios. A Satanás le encanta usar la verdad con un poquito de error para engañarnos y después destruirnos. Un ejemplo, en la carta de Colosenses capítulo 2, Pablo está escribiendo sobre, yo creo que, el Evangelio y el legalismo. Y él escribió, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Creo que cuando Pablo escribe los principios elementales, es una referencia a la obra de los demonios, la obra de Satanás. Satanás usará cualquier cosa para destruir la iglesia. Y aunque sabemos que al final él no puede, es la meta que él tiene, destruirnos, engañarnos. También el texto dice en versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cautivada la conciencia. Hay personas que enseñarán una cosa, pero hacen otra. Ellos no practican lo que predican. Ellos quieren que nosotros hagamos algo, pero ellos no lo hacen. Es la hipocresía. Ellos enseñan y predican otro evangelio que en verdad no es el evangelio para nada. Un ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, Pablo escribió, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturben a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio, contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. A veces algunos piensan que hay otro evangelio, que hay otros caminos para alcanzar una relación con Dios, pero no hay otro evangelio. En este texto, en 1 Timoteo capítulo 4, el otro evangelio es, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Durante ese tiempo, el matrimonio y los alimentos eran las cuestiones.
Y las cuestiones pueden cambiar con los tiempos. Las reglas pueden cambiar. Por ejemplo, cuando yo era joven, hace muchos años, muchos decían, un buen cristiano no iba al cine. Y mira, ¿dónde estamos esta mañana? Y en la verdad, hace 30 años, en los ojos de ellos decían que no somos una buena iglesia, no somos una iglesia sana porque nos reunimos en un cine. Bueno, no es la predicación, no es el asunto esta mañana, pero hay que escoger las películas cuidadosamente, porque lamentablemente hoy en día no hay muchas buenas opciones. Pero el cine, el lugar, no importa. Las reglas del hombre. También cuando yo era joven, las mujeres no llevaban pantalón. Y nadie llevaba shorts. Para nada. Yo voy a tratar de contarles una historia breve. Cuando yo tenía 12 años, en nuestra iglesia tuvimos una actividad para toda la iglesia. Y era una actividad en un río para viajar en el río, pero en un balsa. Ustedes saben. Y yo llevé jeans. Y creo que mi peso era como, no sé, 60 libras. Y yo casi murió. Ustedes saben, pero el punto es que yo casi morí por la regla del hombre en esta actividad. Porque yo llevé pantalón, porque llevé jeans. Y hoy no puedo imaginar en un río, literalmente en el río, en el agua, llevando jeans por las reglas del hombre. El punto, no importa la cuestión, no importa el asunto. Lo importante es entender que algunos enseñaron algo como si fuera la verdad, que no es la verdad. Hay personas que quieren ponernos reglas que no están en la Biblia. Ellos se enfocan en la apariencia exterior. Otro ejemplo, cuando yo era joven, era bastante fácil en mi mente juzgar a otros por la apariencia exterior. Yo recuerdo, muchas veces yo pensaba en la mente, y muchas veces yo no decía nada, pero yo pensaba, mira, yo soy mejor que Nelson, porque yo tengo la apariencia de un buen cristiano. ¿Por qué? Por las reglas del hombre, por no enfocarme en el Evangelio y en la gracia de Dios. Ellos, los mentirosos, enseñan una forma del legalismo. Sin embargo, esta forma de pensar es del diablo. Yo sé, es una declaración fuerte, pero la pregunta para nosotros es esta. ¿Vamos a confiar en las reglas del hombre o vamos a confiar en el Evangelio? Un ejemplo, Colosenses capítulo 2, otra vez, del versículo 20 al 23.
Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, aquí está la pregunta. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se referían a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, y él no dijo tienen sabiduría, sin embargo, la apariencia de sabiduría, en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo. Y escuchen, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo, las reglas del hombre, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, contra el pecado. Podemos seguir las reglas del hombre sin cambio en nuestro corazón. Las reglas no pueden cambiarnos. Por lo tanto, necesitamos a Cristo. Necesitamos el Evangelio. Pero otra vez, el diablo quiere usar las reglas del hombre, que a veces nos parece como buenas reglas, para engañarnos y después destruirnos. Siempre nos enfocamos en Cristo, en el Evangelio. Además, los mentirosos toman la buena creación de Dios y dicen que algunas cosas son malas. Por ejemplo, Dios creó el matrimonio. El matrimonio es bueno, pero ellos dicen es malo. Dios creó la comida, pero ellos dicen que algunos alimentos son malos. Sin embargo, según nuestro texto, Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que crean y que han conocido la verdad. Nosotros, por la fe y por el conocimiento de la verdad, deberíamos recibir y disfrutar correctamente las buenas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todo creado por Dios es bueno, incluyendo sus mandamientos. Y no debería ser rechazado, sino recibido con acción de gracias. Siempre acción de gracias es la respuesta adecuada a la verdad, al Evangelio. De hecho, como cristianos, si somos salvos, si somos cristianos verdaderos, debemos demostrar la gratitud como el exceso de nuestras vidas. Se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aunque todo lo que Dios creó es bueno, no recibimos todo o no usamos todo automáticamente en la santidad. Un objeto es santificado cuando es separado para Dios y sus propósitos. Es probable en este texto que la palabra de Dios sea una referencia a Génesis 1:31, que dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. La oración en este texto es reconocer la bondad de Dios y recibir el objeto, la cosa, con acción de gracias. Por ejemplo, por esa razón,
oramos antes de comer. En mis palabras, una aplicación de esta frase puede ser algo como: Dios, esta cosa es una buena cosa. Tú has dicho que es buena. Entonces, voy a tomar esta cosa, voy a recibir esta cosa de tus manos. Voy a recibir esta verdad, cualquier cosa que es buena de Dios, y voy a usarla y disfrutarla para la gloria tuya. Porque todo lo creado por Dios es bueno. El texto dice mediante, porque es santificado mediante. La manera en que es santificado. La manera en que es santificado es mediante la palabra de Dios y la oración. A través de la palabra de Dios y la oración es como todo es santificado o separado para Dios. Todo lo creado por Dios es santificado si es recibido correctamente y usado correctamente. Claro, otra vez, todo lo creado por Dios es bueno, pero muchas veces por nuestro pecado tomamos lo bueno y usarlo de mala manera. Un ejemplo sencillo, muy sencillo. Es bueno comer, ¿sí? Me gusta comer, necesito comer. Pero si yo como, y como, y como, y como, sin el autocontrol, eso no es bueno. Otro ejemplo, es bueno dormir. Y me encanta dormir. Yo quiero dormir. Yo sé que esta tarde, con el favor de Dios, yo voy a descansar. Pero si duermo, y duermo, y duermo, y duermo, sin hacer nada más, eso no es bueno. Y muchas veces, yo sé es un ejemplo sencillo, pero muchas veces tomamos las buenas cosas de Dios y las usamos de una manera que no es santificada, que no es para la gloria de Él. Entonces, por eso comemos. Yo duermo, pero comemos, hacemos todo para la gloria de Dios. Es separado para Él. Hermanos, tenemos la verdad, tenemos el Evangelio. Y debemos proclamar, defender la verdad. Sin embargo, algunos quisieran engañarnos. Y por lo tanto, necesitamos el discernimiento y la sabiduría para permanecer fiel al Señor. Lo bueno de estudiar un libro de la Biblia o una carta es que podemos ver todo el contexto y podemos ver la estructura. Y muchas veces yo pienso en maneras muy sencillas, pero al ver la carta de Timoteo hasta este punto, yo veo la introducción y después Pablo habla sobre los maestros falsos, las doctrinas falsas, y después el Evangelio. Y a fin de capítulo 3, él habla sobre el Evangelio y ahora otra vez sobre las doctrinas falsas, los maestros falsos. El punto, sobre todo, es que necesitamos el Evangelio. Cada momento necesitamos recordarnos, necesitamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio cada día, porque necesitamos a Cristo. Para terminar, yo tengo 3 aplicaciones.
muy rápido. Número 1. Necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber la verdad para reconocer a los mentirosos en la iglesia. Necesitamos saber la verdad para no caer en el legalismo. Ok, usted dice que necesitamos hacer esto, muéstrame de la Biblia. Si está en la Biblia y el contexto es correcto, ok, necesitamos obedecer. Pero si no está en la Biblia, quizás es una preferencia que usted tiene, pero yo no tengo que seguir esta preferencia. Pero es importante saber la verdad. Y bueno, pero es importante saber la verdad para recibir de Dios de una buena manera. Nuestra doctrina, nuestra teología es importante, es muy práctica. Y por lo tanto, leemos, estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. Sin embargo, ponemos la verdad en práctica en nuestras vidas. Es una cosa saber la verdad, pero es otra cosa practicarla. Y muchas veces hay cristianos que saben bien la verdad, pero la manera de su vida no muestra la verdad que ellos tienen. Y otros quieren practicar la verdad cuando en realidad ellos no saben la verdad. Necesitamos dos. Necesitamos saber la palabra, la verdad, y practicarla. Número 2. Como cristianos, nuestras vidas deben ser marcadas por la gratitud. Todo lo que tenemos es de las manos de Dios. Y cada cosa debe ser disfrutado según el plan de Dios para la gloria de Dios. Número 3. No deberíamos levantar el regalo sobre el dador. En otras palabras, es decir, no deberemos levantar las buenas cosas de Dios sobre Dios. Dios es el objeto de nuestro deseo. Él es quien queremos. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Salmo 63, versículo 3. Tu misericordia es mejor que la vida. Salmo 90, 14. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Filipenses 3, 8. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él, Cristo, es el objeto de nuestros deseos. Siempre lo queremos a Él. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Por favor, usa tu palabra en nuestras vidas para cambiarnos, para ayudarnos a ser más y más como Cristo. Ayúdanos a entender la diferencia entre la verdad y una mentira. Ayúdanos a enfocarnos cada momento en el Evangelio, defender el Evangelio, proclamar el Evangelio, porque queremos glorificarte y porque queremos disfrutar
cada buena cosa de tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.